Queridos hermanos y amigos, estamos por aquí una vez más con ustedes para compartir el estudio de la Palabra de Dios por medio de la Escuela Sabática. Este es un hermoso estudio, una serie de estudios que hemos estado compartiendo con ustedes, que es la Escuela Sabática, que lleva por título El amor de Dios y su justicia. Ese es el título principal de toda la serie, son alrededor de 13 series. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la serie número 9. Este estudio está basado 100% y totalmente en la palabra de Dios, así que pueden estar confiados de que estaremos estudiando la Biblia y solo la Biblia. Pasemos a ver qué nos dice la lección para esta semana, que es el conflicto cósmico, o podríamos decir la guerra cósmica. Una guerra que existe en este mundo entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Algo que se está peleando, en el cual nosotros, queramos o no queramos, somos el centro del blanco en este mundo. El centro del blanco en el cual podemos ser usados por el gobierno de Satanás o por el gobierno de Jesucristo. Pero la buena noticia es que este gobierno de Satanás ya ha sido derrotado más de una vez. Vamos a ver en el transcurso del estudio las veces que ha sido derrotado. Pasemos primeramente a leer una de las derrotas que sufrió y que fue profetizado la derrota de Satanás en el futuro. Veamos qué nos dice el versículo de memoria. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es una promesa de derrota para Satanás y una promesa de salvación para nosotros los seres humanos. Es una profecía y una promesa también al mismo tiempo. La profecía dice que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto sucedió en el origen del pecado en la tierra. ¿Cómo fue que introdujo el pecado a la tierra? Nosotros conocemos la historia que vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice? Veamos qué nos sigue diciendo en la parte del sábado, en el párrafo segundo, en medio del párrafo del escritor, que dice: sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el reino de Dios, en el que el reino de Dios se opone al diablo y a sus ángeles, y sus ángeles, no es algo que podamos descuidar. Este conflicto no es algo que nosotros podamos descuidar o ignorarlo, sin perder la esencia misma de las escrituras bíblicas y de las narraciones bíblicas. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios que se oponen al gobierno y al reino de Dios aquí en la tierra y se oponieron en el cielo también, que lo vamos a ver más adelante. Miramos qué nos dice. Para empezar el estudio de esta semana, correspondiente a esta semana, abordaremos cómo se podría responder las siguientes preguntas sobre la base de los argumentos de algunos pasajes bíblicos cruciales para este estudio, que surgen dos grandes preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Dónde? Lo vamos a ver en el estudio. A través del estudio vamos a ver dónde enseña la Escritura que hay un conflicto entre Dios y Satanás. La segunda pregunta es: ¿cuál es la naturaleza y el del conflicto según la Escritura? ¿Cuál es la naturaleza o cuál es el objetivo del conflicto? Son dos grandes preguntas. Una, ¿dónde nos enseña la Escritura que hay un conflicto entre Dios y Satanás? Y ¿cuál es la naturaleza o cuál es el objetivo de este conflicto? ¿O cuál es el punto de discordia? Estaremos aprendiendo eso en el trayecto del estudio. Recuerden muy bien, el versículo de memoria dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Refiriéndose a que la descendencia de la mujer heriría a Satanás en la cabeza. Esto simboliza una herida de muerte.
y refiriéndose a la serpiente mordiendo el talón de la descendencia de la mujer, que es simbolizada con algo que no puede ser tan dañino, que va a ser una mordida que no de muerte, pero cuando la descendencia de la mujer le aplaste la cabeza a esta serpiente, será una herida de muerte y tendrá la victoria para siempre Jesús, que está representado en esta promesa. Veamos qué nos dice el domingo. El domingo nos habla acerca de un enemigo hizo esto. Aquí el escritor nos comparte la historia de un propietario de un campo que sembró buena semilla, dice la historia. Este propietario o este amo sembró buena semilla con sus criados. Dice que mientras ellos dormían, apareció un enemigo y sembró la cizaña. Pero mientras ellos dormían, cuando empezó a crecer el trigo, la buena semilla, que está representado como el trigo, dice que también apareció la cizaña. Y los criados se preguntaron: Señor, ¿de dónde apareció la cizaña? Nosotros sembramos solo buena semilla. El amo les explicó: un enemigo hizo esto. Esto representa de que la creación salió perfecta de la mano de Dios, que nosotros los seres humanos salimos perfectos de la mano de Dios, pero un enemigo sembró el mal, sembró la maldad, sembró el dolor, la tristeza, el odio y todas las cosas malas que tú puedas imaginarte fueron sembradas y están representadas por la cizaña, que crece juntamente con el trigo. Pero al ver esto, resulta una pregunta en los criados y le dicen al amo: ¿quieres tú que arranquemos la cizaña? El amo le responde: no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar el trigo también. Dejen que estos crezcan juntos, que es mejor. En algún momento, cuando llegue la siega, yo le voy a ordenar a los segadores que arranquen la cizaña y que la aten en manojos y la tiren al fuego para quemar, la preparen para quemar. Pero también les voy a ordenar que recojan el trigo y lo metan a mis graneros, dijo la historia. Entonces, el escritor de la lección escribe una nota aquí que la vamos a leer. Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semilla buena en el campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, los criados del propietario le preguntan: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Se preguntaban los criados. El amo le responde, dice Jesús explica: esto se asemeja, dice, a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué existe la maldad en él? Y existe la maldad a tal grado que nosotros sabemos el dolor y el sufrimiento que causa la maldad. Y vamos a aprender de dónde surge la maldad. Bueno, ya aprendimos que un enemigo sembró la cizaña, que está representado por el mal. Sin embargo, aquí en esta historia nosotros entendemos que más adelante vamos a ver, Jesús explica la parábola. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta de Mateo. La primera pregunta era: ¿cómo nos ayuda esta parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? ¿Cómo nos ayuda a entender esta historia de la cizaña y el trigo? En que el mundo salió perfecto de las manos de Dios, pero un enemigo sembró la maldad y el pecado. Ahora vamos a aprender la ilustración o cómo nos ayuda a entender la explicación de Cristo de esta parábola a sus discípulos. ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Cómo nos ilumina esto a comprender la naturaleza del conflicto? Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 37 al 40. A ver qué Jesús explica acerca de esta parábola. Y esta es la explicación que Jesús hace a sus discípulos y también a nosotros mismos. Había mucha gente, pero esto dice la palabra de Dios que los discípulos le hacen esta pregunta. Esta pregunta se la hacen cuando Jesús ya llega a la casa a solas, solo ellos. Y esta es la respuesta de Jesús. Capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 40, dice, vamos a leerlo el 36. Entonces despedía a la gente, Jesús,
entró Jesús a su casa, no a su casa, en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús. El campo es el mundo. El campo donde se sembró la semilla buena es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del maligno o del mal, los que practican el mal. Las semillas buenas son aquellos que practican las obras de Dios, lo bueno, el amor, la justicia y la misericordia, haciéndole uso al título del estudio que es el amor y la justicia de Dios. Practicando el amor, haciendo el bien sin mirar a quién, ya que el propósito del evangelio es que nosotros nos hagamos bien unos con otros sin mirar a quién. Sin embargo, en ese trayecto que tú estás cumpliendo la misión que Dios encomienda a cada uno de los seres humanos que nacen en este mundo, te vas a encontrar con cizaña, donde vas a tener que sufrir y vas a tener que hacer las cosas, practicar el bien aún entre medio de la maldad, aún recibiendo lo malo. Tú tienes que vencer el mal con el bien, conforme a la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 20, donde dice, vence el mal con el bien. No seas vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Y haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre la cabeza de ellos. Así que es una promesa, es una bendición participar en el reino de Dios y al mismo tiempo representar la buena semilla. No quiere decir, veamos que nos sigue diciendo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró la mala semilla es el diablo. La siega es el fin de los siglos, los segadores son los ángeles, de manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el tiempo del fin de los siglos. Así que, queridos hermanos, esta historia nos enseña el final de los siglos, el final de los tiempos, el fin del mundo. Así que así mismo será en los últimos tiempos. La cizaña será atada en manojos y echada al fuego. Queridos hermanos, nosotros, ningún ser humano es cizaña. Ningún ser humano fue creado por el maligno. La única diferencia es que cuando todos los seres humanos que practican el mal están representados por la cizaña. Así que es una mala noticia, pero al mismo tiempo tenemos la buena noticia que Cristo derrotó y Cristo es el sembrador. Y finalmente, Cristo es un Dios de amor y de misericordia. Así que ojalá que tú puedas entender que esto tiene que ver con el tiempo del fin y tiene que ver con salvación, tiene que ver con vivir una vida llena de bendición en este mundo y también estar preparándote para caminar hacia la Canaán celestial, hacia la promesa de vida eterna. Pero no solamente tienes que tener una mentalidad de que vas a disfrutar cuando estés en el cielo. Aún en este mundo, entre medio del dolor, entre medio de dificultades y entre medio de la cizaña, el trigo sigue siendo buena semilla. Y vas a ser trigo y vas a ser bendecido y vas a ser hecho para bendición en este mundo. Así que si tú eres cizaña, si tú estás representando la cizaña, todavía tienes tiempo de decidir representar al trigo, la buena semilla. Pero si tú eres la buena semilla y estás representando, no eres la buena semilla, sino que estás representando la buena semilla, querido hermano y querido amigo, lo estás haciendo bien, estás caminando en el lugar correcto, vas a recibir bendiciones. Si por alguna razón todavía no has recibido bendiciones, expon tu caso delante de Cristo Jesús, que Él te escuchará y traerá una bendición. Hemos aprendido a través del estudio de esta serie que los hijos de Dios van a recibir bendición. Y si por alguna razón el enemigo arrebata cualquier cosa de tus manos, Él va a abrir las puertas para que recibas 100 veces más de lo que has perdido. Y si no has perdido nada, aún así, pídele al Señor que se glorifique en tu vida. Entonces, sigamos estudiando acerca de la cizaña y el trigo. Entonces, la pregunta es, dice, ¿cómo ilumina esto la naturaleza del conflicto cósmico? La naturaleza del conflicto cósmico es entre el bien y el mal.
y nosotros somos el centro. Tú puedes ser usado por la cizaña para maldad o puedes ser usado por la buena semilla para hacer el bien y amar a todos por igual. Queridos hermanos, veamos qué nos dice el escritor en la nota. El amo respondió a la pregunta de sus criados. Un enemigo lo ha hecho esto. Dice, más adelante Jesús identifica la siembra. Jesús identifica al que siembra buena semilla como el Hijo del Hombre. ¿Qué es el propio Jesús? El campo es el mundo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Describiendo amplícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, el diablo, que se opone al amo. Un enemigo ha hecho esto, dijo el amo. ¿Ok? Dice, esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta. ¿Quieres, pues, que vayamos y arranquemos la cizaña? Dice, en otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? Nos preguntaríamos nosotros. En la parábola, los siervos se preguntaron, ¿por qué no arrancamos la cizaña? En nuestro caso sería, ¿por qué no destruir el mal completamente? Pero nos sigue diciendo, el amo dijo entonces, no, porque al arrancar la cizaña, podrías también arrancar el trigo. Dejen que crezcan uno junto con el otro hasta la siega, hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojo para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero, dijo el amo. Así que esto representa cuando Cristo venga y dé su galardón a todos aquellos que decidieron representar la buena semilla en este mundo. Y nosotros encontramos esta historia ilustrada en Mateo capítulo 25, donde nos habla de la parábola de los cabritos y las ovejas, que Jesús dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, estuve en el hospital y nunca me vestiste, estuve sin ropa y no me vestiste, estuve en el hospital y no me visitaste. Así que, queridos amigos, y dice más adelante, y ustedes conocen esta historia, donde Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que los representantes de la buena semilla no es que son buenas semillas, sino representantes de la buena semilla. Escuchen bien esto, porque vamos a ver más adelante que muchas veces la escritura puede tener un error de traducción. Nosotros, los que somos de Cristo, o los que estamos caminando, o estamos participando en el reino de Cristo, no somos buenos. No hay ni uno bueno, pero estamos representados por la buena semilla en esta parábola. Los que practican el mal están representados como la cizaña. No sé qué tú eres, qué tú te consideras, trigo o cizaña, pero cualquiera que sea, si te consideras cizaña, querido amigo, déjame decirte que es mejor estar representando la buena semilla, porque contarás con la bendición y la compañía de Jesucristo en tu vida será un poco más fácil. Veamos y si tú estás representando la cizaña, querido amigo, nunca vas a ser feliz, no hay ninguna persona que practique la maldad y sea feliz. Así que la única paz y la única felicidad que puedes encontrar en este mundo no la tienen ni las riquezas, ni las cosas materiales que tú puedas recibir, o cualquier deseo de tu corazón, sino solamente la presencia de Dios en tu vida, ya que hay un lugar en los seres humanos que no hay nada que lo pueda llenar, solamente lo puede llenar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y esa es lo que da felicidad en los seres humanos, cuando encontrás la paz que solo Cristo da. Veamos qué nos dice la última parte de la nota. Dice, el amo dijo entonces, no, porque al arrancar la cizaña puedes arrancar el trigo. Entonces sigue diciendo, dice, según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo antes del tiempo provocaría daños colaterales irreprensibles y perjudicaría el bien. Ok, no se puede, tenemos que trabajar y representar el reino de Dios aún entre medio de chascos que nos llevamos con personas que nos pagan nuestras acciones de bien
nos devuelven con un mal. Aún entre medio de eso, tú tienes que saber que tenemos una guerra no contra personas, sino contra espíritus del mal, contra Satanás mismo, contra la cizaña, que no son los seres humanos. La cizaña está representada con los que practican el mal, pero ellos solamente fueron secuestrados por el mismo enemigo que le quitó el control a Adán.